Chicos, vamos a recordar el problema de la clase anterior. Era este que vemos acá. Resolvimos este problema hasta cierto punto. Hicimos algunos incisos, como el inciso A, B, C y me parece que el D. Todavía nos faltó el inciso E y F. Esos son los que vamos a trabajar en este instante. Entonces vamos a empezar por resolver el inciso E. Entonces tenemos ese problema ahí. Nos dice que es la integral de 1 a 5 de f de x menos g de x. Entonces por ahí vamos. Entonces vamos ahí. Vamos acá al final y este sería el inciso E. Decíamos que era la integral de 1 a 5 ¿y qué estábamos integrando? Estábamos integrando, vamos a ver, por acá está. Estábamos integrando f de x menos g de x. F de x menos g de x. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una propiedad que está en la tabla 5.4. Esa propiedad que nos dice, esa propiedad nos dice que nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos, en este caso, algo así como distribuir la integral, ¿cierto? Es como una propiedad distributiva, tal cual lo hacíamos con la derivada, la propiedad de linealidad de la derivada. Entonces acá algo similar podemos hacer. O sea, acá podemos, veámoslo como si fuese una distribución. Entonces acá podemos hacer esto. Y también el diferencial, ¿cierto? Entonces el diferencial también pasaría por acá. También aquí. Entonces después de eso, esto de acá sería igual a la integral de 1 a 5 de f de x. Vamos a verlo acá. F de x de dx menos la integral de 1 a 5 de g de x de dx. Entonces aquí lo tenemos, g de x de dx. Ahora, esta parte de acá, vamos a ver, veamos que el integral de 1 a 5 de f de x de dx es 6. Entonces, esto de acá es 6, la de f de x, ¿cierto? Este por un lado es 6, aquí nos lo dan. Y esta, la integral de 1 a 5 de g de x es 8, g de x de dx. Entonces este es 8. Y ahora esto sería 6 menos 8, que es menos 2. Y esta parte es por hipótesis, ¿verdad? Esto ya se nos da desde el inicio. Entonces estas son hipótesis, que esas integrales tienen esos valores. Ahora, ese es el inciso E. Vamos con el F. Inciso F. El inciso F nos dice la integral de 1 a 5 de 4f de x menos g de x de dx. Entonces aquí sería la integral de 1 a 5 de 4f de x menos g de x. Y esto acá de dx. Nuevamente hacemos eso de distribuir la integral. Le vamos a distribuir acá la integral. El diferencial también. Entonces, esta parte es igual a la integral de 1 a 5 de 4f de x de dx
menos la integral de 1 a 5. Acá vamos a marcar para indicar que ahí ya termina el ejercicio. Entonces sería la integral de 1 a 5 de g de x de dx. Bien, esta parte de acá, esto es por una propiedad también que tenemos acá listada. Es la propiedad. Esta es la propiedad suma, la suma y diferencia. Esta es la 4 de la tabla 5.4. Entonces, esta sería una de las propiedades que tenemos. Ahí pues tenemos la lista. Entonces, esto se debe a esas propiedades. Entonces, ahora, después, hay otra propiedad que me permite sacar este 4. Lo saco afuera del integral y me queda 4 la integral de f de x que va de 1 a 5. Este integral nosotros ya habíamos dicho que tenía un valor de de 8. El menos es por esto de acá. Luego de eso, esto es 4 por 6. 6 es el valor de esta integral, menos 8. Ahora, 4 por 6 es, vamos a 6 más 6, 12, 24, ¿cierto? Entonces sería 24 menos 8. Así que esto es igual a 16. Ese sería el valor. Ahora, ya tenemos esto y con esto culminaríamos ese ejercicio. Entonces tenemos todos los incisos. Vamos a remarcar acá para indicar que terminan, ¿verdad? Cuando esté remarcado es que lo termina. Entonces acá, esto también remarcamos. Esto también. Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E y F. Bien, ya están todos estos. Ahora vamos con otro problema. Los otros problemas acá son similares, entonces estos son parecidos. Vamos a cambiar a otro tipo de problema. Aquí hay uno que nos dice, grafique los integrandos y utilice las áreas para evaluar las integrales. Entonces acá nos pide graficar y evaluar y utilice las áreas para evaluar las integrales. Entonces esto prácticamente vamos a hacerlo mediante fórmulas. ¿Cuáles fórmulas? Ya vamos a ver. Entonces acá recordemos que habíamos dicho que la integral tiene cierta aplicación para calcular áreas y justamente eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a empezar a utilizarla para calcular áreas, pero vamos a ver, partamos de un problema. El problema con el cual podemos partir es este problema 15. Entonces, mira acá, nos pide grafique. Problema 15 es el que vamos a hacer, solamente ese por el momento, ese nos interesa. Entonces nos pide grafique ahí. Tenemos que evaluar estas integrales. Bien, entonces aquí este problema vamos a ver. Vamos a dejarlo por acá. Centremos esto. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá en este problema? Bueno, resulta ser un poco sencillo lo que vamos a hacer en realidad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Control X, Control B.
vamos a hacer la gráfica de esto. Para hacer esta gráfica podemos apoyarnos de GeoGebra. Entonces podemos trabajar con ese software para facilitarnos un poco el cálculo de la gráfica y de otros detalles como los intersectos y demás cuestiones. Entonces, este va a ser nuestro primer problema de este tipo. Entonces vamos aquí. Ahora este es el problema 1. Entonces nos pide grafique los integrandos y utilice las áreas para evaluar las integrales. Vamos con la solución. Ahora, tenemos que graficar el integrando, dice. ¿Cuál es el integrando? Es esto de acá. Entonces tendríamos que graficar x medios más 3. Esto lo podemos hacer, ¿cierto? Podemos graficar esa función. Entonces decimos f de x igual a x medios más 3. Esa es la función. Entonces queremos graficarla. Podemos hacerlo en GeoGebra y también, como es una función lineal, es fácil ver toda su información. Por ejemplo, podemos ver que el dominio de esta función f, el dominio de f, son los reales, ya que es un polinomio. El rango de la función, ya que es un polinomio lineal, son los reales. Pero en particular nos interesa una región, que es esta de acá, la que va de menos 2 a 4. Ahora, intersectos con el eje X. ¿Qué pasa con los intersectos con el eje X? Es cuando, en este caso, los intersectos con el eje X son cuando tenemos que X medios más 3 igual a 0. Entonces, si despejamos, acá se vuelve menos 3. Entonces, X es igual a menos 6. Ese es el resultado. Cuando despejamos para esto, entonces X es igual a menos 6. Y el intersecto acá sería menos 6 para X, 0 para Y. Ahora, intersecto con el eje Y. Intersecto con el eje Y sería evaluar esta función en 0. Entonces, f de 0 es igual a 0 sobre 2 más 3. Ahora, 0 sobre 2 es 0. 0 más 3 es 3. Así que el intersecto sería 0 para X, 3 para Y. Ahí tenemos intersectos con el eje X, intersectos con el eje Y, el dominio y el rango. Después de ello, podemos ver la gráfica. Entonces, la gráfica, ¿qué comportamiento tendría? La gráfica tiene el siguiente comportamiento. Entonces, para esta gráfica, vamos a ver. Vemos que hay un intersecto acá en... Permítanme aquí. Vamos a bajar esto. Entonces, el intersecto está en menos 6. Y el otro estaba en... Vamos a proceder. Menos 6 para X y 3 para Y. Entonces por acá, menos 6, 3. Entonces algo así va la gráfica. Vamos a dibujarla mejor acá
Acá vamos a bosquejar el plano cartesiano. Entonces aquí sería bien. Entonces ahora vamos con bien. Entonces acá tenemos los ejes. Vamos a ver. Bien, ahora tenemos eje X y eje Y. Entonces acá están los ejes. Eje X, eje Y. Y tenemos los intersectos, ¿cierto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3. Mientras que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa? Veamos qué datos tenemos. Menos 6 para X, 0 para Y, 0 y 3. Entonces, ahí tenemos los intersectos. Vamos a graficar ahora. Vamos a ver acá. Entonces aquí esta sería la gráfica de esta función. Este color rosado. Entonces vamos a nombrar aquí quién es esta función. Esta función es f de x igual a x sobre 2 más 3. Entonces esta es la función. F de x igual a x sobre 2 más 3. Vamos a dibujar mejor esto. X sobre 2 más 3. Bien, ahora, ¿cuál es la intención que tenemos con esto? Eh, bueno, ustedes sabrán que el problema nos dice, grafique los integrandos, eso ya lo hicimos, y utilice las áreas para evaluar las integrales. Entonces, vamos a ver desde dónde va, desde menos 2 hasta 4. Entonces, esta gráfica va desde, vamos a ver, creo que la voy a extender un poquito más. Vamos a extenderla. Entonces, esta gráfica tendría las siguientes características. Va desde 2 hasta 4. Entonces, desde 2, voy a colocar otro color aquí. Va desde 2
hasta 4. Bien, como pueden ver, lo que queremos calcular o lo que nos dice aquí es que utilicemos el área. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta gráfica de la función, tenemos delimitado esto entre -2 y 4, o sea, va de -2 hacia 4, y esta es la región en la que estamos trabajando. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos en este caso, encontrar el área de esta región. Entonces vamos a encontrar toda esta área. Ahora, la pregunta es cómo vamos a encontrar esta área. O sea, eh, tenemos esto de acá, tenemos esta gráfica, pero nos surge la duda, ¿cómo será que vamos a encontrar el área? Y si ustedes lo ven, si ven esta figura, ustedes se notarán que esto tiene la forma de un trapecio, como que está, como que está acostado, ¿verdad? Como que está acostado. Entonces, veamos que si le damos vuelta, sí, parece un trapecio. Entonces, hay que ver cuáles son las medidas. ¿Cuáles serían las medidas? Para eso vamos a encontrar los puntos. Entonces, ¿qué puntos tiene esto? Los puntos que tiene son los siguientes. Aquí podemos notar que este punto de acá sería, evalúo en 4 la x, 4 sobre 2 es 2, 2 más 3, 5. Entonces, este punto tiene coordenadas 4 para x, 5 para y. Así que la coordenada en y sería 5, mientras que este otro punto tiene coordenada, vamos a ver qué coordenada tiene, sería, vamos a hacer esto un poquito más lejano. Acá. Acá la coordenada sería, como estamos en -2, -2. La coordenada es -2,2. Entonces acá la coordenada es, vamos a dejar esto, -2,2. Esa sería esta coordenada. Vamos a alejar esto un poco más. Entonces, esta sería esta coordenada y esta sería esta otra coordenada. Vemos cuáles son las distancias. Vamos a calcular las distancias. ¿Cuánto mide cada una de ellas? Entonces, calculemos las distancias. Las distancias serían, en este caso, las distancias vamos a calcularlas. Vamos a colocarlo en este color. Entonces, las distancias que hay entre este punto, bueno, que hay aquí entre estos dos, estaría dada por la distancia entre estos dos es 5. Entonces, aquí la distancia es 5 unidades, es la distancia, 5 unidades. Ahora, la distancia aquí, la distancia acá, sería una distancia de 2 unidades. Entonces, aquí la distancia sería 2 unidades.
Entonces sería 2 unidades. Bien, entonces tengo una distancia de 5 unidades acá y acá tengo una distancia de 2 unidades. Entonces, ¿se acuerdan de la fórmula del trapecio, cierto? Entonces, el área del trapecio, ¿cuál sería? El área del trapecio, bueno, no voy a dibujar ahí. El área del trapecio es base mayor, base 1, más base menor, base 1, o base mayor más base menor, por el apotema sobre 2. Sobre 2. Entonces esto es base mayor más base menor, sería 5 más 2. Por la altura es esta de acá, perdón, este es, sí, altura, ¿verdad? La altura es la distancia que hay, en este caso, como está recostado este trapecio, vemos que estamos hablando de lo siguiente, ¿verdad? Estamos hablando de la distancia que hay de aquí a acá. La distancia, ¿cuánto es esto? De 6, vamos a ver, contemos las unidades. Aquí hay 4 y aquí hay 2. Entonces la distancia aquí es de 6 unidades. Entonces acá la distancia es de 6 unidades. Por tanto, acá sería por 6 sobre 2. Ahora esto es igual a, vamos a ver, 6 entre 2 es 3. Entonces acá esto es 7 por 3. 7 por 3 es 21. Entonces son 21 unidades cuadradas. Ese es el área. 21 unidades cuadradas. Ahora, vamos a verificar que esa es la fórmula, ¿verdad? No recuerdo muy bien, pero acá podemos buscar área del trapecio. Fórmula. Sí, ahí está. Base mayor más base menor por la altura entre 2. Entonces acá, esta A, en vez de llamarle A, llamémosle H. Entonces H. Bien, esa sería el área que estamos buscando. Sería el área que está atrapada aquí. Esta es el área de este trapecio. Entonces ahí lo tendríamos. Esa sería el área de ese trapecio. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que tenemos el área del trapecio, decimos, entonces, ya que la integral lo que busca es el área, la integral lo que hacemos con la integral es encontrar el área. Entonces, la integral entonces, la integral de x medio sobre 3 perdón, x medio sobre 2 más 3 de dx es igual a 21. Y esto va de menos 2 a 4, me parece que era. Sí, de menos 2 a 4. Bien, y eso sería. Ahora ese es el área y por tanto esto también sería el valor del integral.
Y ahí prácticamente terminaríamos. En otras palabras, lo que busca esto es que encontremos el área, y esa área también va a coincidir con el valor del integral que tenemos en este caso aquí. Visto de otra manera, hay otra manera de hacerlo. La otra manera es resolver este integral, pero lo que se nos pide acá en el problema es bien preciso. Nos dice grafique los integrandos y utilice las áreas para evaluar las integrales. En otras palabras, necesitamos, en este caso, nosotros utilizar las áreas de la gráfica que encontremos para evaluar la integral. Y no necesitamos, para este caso, pues, utilizar las fórmulas que conocemos. Ahora, por otro lado, esto es tomando otro camino, ¿verdad? En realidad el ejercicio no nos pide ir por ese otro lado, pero por otro lado, podemos hacer lo siguiente. Por otro lado, veremos que la integral de menos 2 a 4 de x medios más 3 de dx es igual. ¿Cuál es la integral de x medios? Es x al cuadrado. ¿Cuál es la integral de 3? Es 3 veces x. Y esto de acá lo vamos a evaluar. Lo evaluaremos. Este resultado lo vamos a evaluar en los extremos. En este caso lo evaluamos en menos 2 y lo evaluamos en 4. Entonces, esta integral de acá va a ser evaluada en estos extremos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que esta función que obtuvimos la vamos a evaluar primero en 4. Entonces, la vamos a evaluar en el extremo superior. Entonces, esto sería 4 al cuadrado más 3 por 4. Luego le restamos el extremo y evaluamos el extremo inferior, menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2. Y así es como se evalúa una integral. Se evalúa esta función en el límite superior y luego se le coloca el signo menos y se evalúa en el límite inferior. Entonces esto sería igual a 16 más 12 menos 4 menos 6. Vamos a ver, 3 por 4, 12, menos 2, 4 menos 6. Sí, estamos bien. Esto sería... Ah, perdón, aquí me equivoqué, un pequeño error que cometí. Acá se me olvidó el denominador. Esa parte es importantísima. Acá es x al cuadrado sobre 4. Acá no verificamos eso. Bueno, vamos a explicar el por qué es esto de acá. Entonces aquí voy a colocar fracciones. Entonces no necesito eso. Esto sucede porque la integral, bueno, tengo un medio. Un medio lo saco y me queda la integral de x, de dx. La integral de esto yo ya sé que es igual, sería acá un medio de x al cuadrado sobre 2. Entonces, sería acá 1 por x al cuadrado es x al cuadrado y 2 por 2 es 4. Por eso acá me queda x al cuadrado sobre 4. Ahora sí, se me había pasado ese detalle. Ahora sí, esto de acá sería
4 al cuadrado sobre 4 más 3 por 4. O sea, evalúo esta función en la parte superior menos, ahora le evalúo en el extremo inferior, que es menos 2 al cuadrado sobre 4 más 3 por menos 2. Ahora, esta parte de aquí, ya no me queda espacio. Lo vamos a hacer aquí. Entonces ahora 4, acá se me va a cancelar uno de estos con este. Me queda 4 menos 4 más 12. Y acá, como es 2 al cuadrado es 4. O sea, acá se me cancela este con este, me queda 1. Así que esto sería igual a 4 más 12 menos 1 menos 6. Esto es igual a 16. Esto es este de acá. Menos 5. Esto es igual a 16 más 5. Y esto es igual a 21. 21, justamente el valor del área, 21. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Esta forma no nos la piden. De hecho, esta forma es un agregado que hicimos, pero lo que sí se pide es calcular el área mediante las fórmulas que conocemos de geometría. Entonces, esa parte ya está cubierta ahí, ya lo tenemos. Eso sería la forma. Y esa sería la resolución para este primer problema. Entonces, tenemos otros problemas acá. Veamos que estos otros problemas, las integrales son un poquito más complicadas, pero nosotros en vez de calcular la integral, lo que vamos a hacer es calcular el área y de ese modo, en este primer ejemplo ya confirmamos que si integramos o calculamos el área, vamos a obtener el mismo resultado. Entonces vamos a calcular el área para los siguientes problemas sin necesidad de integrar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos con este otro ejemplo. Vamos a hacer como si esto fuera incisos. Vamos a ver, este va a ser nuestro inciso A. Este sería inciso A. Este es el ejemplo 1 de la clase de hoy, pero sin embargo recuerden que estamos junto a los ejemplos de la clase anterior. Entonces vamos a decir ejemplo solamente. Vamos a ver. O sea, aquí vamos con el inciso B. Ahora, en el inciso B, ¿qué vamos a hacer? En el inciso B, vamos a utilizar el siguiente problema. El inciso B sería este de acá. Entonces sería este problema. Entonces este sería inciso B.
Ahí lo tenemos. Vamos con la solución. Entonces tenemos f de x igual a esto de acá, raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Si ustedes se acuerdan bueno, yo creo que se han de acordar de las gráficas que son de este tipo. Gráficas, están las radicales, me parece que se llaman. Entonces, el dominio de la función f, en este caso, sería dominio de f, estaría dado por el intervalo que va de menos 3 a 3. El rango de la función, en este caso, creo que también es el mismo. Ustedes, pues, que ya están más frescos con estos temas, me pueden corregir si me equivoco. El rango de esta función también sería el mismo. Y, no, perdón, de 0 a 3 es aquí. De 0 a 3. Entonces va de 0 a 3. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de esto, intersectos con los ejes. Intersectos con el eje X. Es cuando se hace 0, todo esto de acá, cuando se hace 0, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se hace 0? Esto se hace 0, vean, tengo 9 menos x al cuadrado. Esto de acá, un poco fácil de ver, esto se hace 0. Lo siguiente, entonces tenemos que esto es igual a 0. Evaluamos ambos lados al cuadrado, entonces hacemos eso. Aquí, elevo al cuadrado. Acá también elevo al cuadrado. Y me quedaría que 9 menos x al cuadrado es igual a 0. Luego 9 es igual a x al cuadrado. Y de ahí, lo que nos quedaría es que acá x es igual a más o menos 3. Entonces, no me da el espacio, pero acá lo voy a seguir. Entonces acá más o menos 3 es igual a x. La raíz cuadrada de 9 es más o menos 3. Entonces, lo que hacemos es, en este caso, sacar raíz cuadrada a ambos lados. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Recordemos, la raíz puede ser positiva o negativa. Y acá, pues, se me va a cancelar este con este. Así que los intersectos acá serían menos 3, 0 y 3,0. Ahora, intersectos en el eje Y, que es el otro caso. Sería cuando x vale 0. Entonces, f de 0 es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Que habíamos dicho que esto sería 0 al cuadrado. Ese es el valor de x. Bien, ahora esto es igual a la raíz cuadrada de 9, que es igual a 3. Entonces aquí el intersecto sería 0 para x, 3 para y. Bien, entonces ya tenemos eso. Ahora vamos con la gráfica. Queremos la gráfica. Vamos con la gráfica. Ahora, ¿cuál sería el comportamiento de la gráfica? Vamos aquí a dibujar el plano cartesiano primero.
Bien. Entonces acá tenemos el plano cartesiano. Vamos a numerar esto. Acá tengo 1. Bueno, mejor voy a hacer la gráfica. Bien, entonces esta es la gráfica. Acá este punto es 3, este punto es 3 y este punto es -3. Vamos a partir esto en 3 partes. Vamos a ver acá cómo así va. Este es 1, este 2 y este es 3. Entonces acá este es -1, este es -2 y este es -3. Entonces acá esto es 1, esto es 2 y lo que queremos encontrar es esta área. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta área? Esta área es fácil de calcular. Notamos que es una semicircunferencia centrada en el origen del radio 3. Entonces, el área de esto es, el área para este problema sería área igual a pi por r al cuadrado dividido sobre 2. Entonces, porque es una semicircunferencia. Entonces, acá sería sobre 2. Así que esto es igual a pi. El radio es 3, pi por 3 al cuadrado, sobre 2. Esto al final es igual a 9 veces pi sobre 2. Recordemos, este es el eje X y este es el eje Y. Bien, vamos a hacer acá. Eje X y eje Y. Bien, ahora ya con eso terminamos prácticamente el problema. Porque, por lo tanto, recordemos, hay que considerar también el área donde va bueno, la delimitación. La delimitación en este caso, pues recordemos que era de aquí. Entonces, la delimitación iba de acá, la delimitación va de -3 a 3. Entonces, es la delimitación. Entonces, esta es la delimitación. Bien, entonces ahí está la delimitación de -3 a 3 y él sería el área de eso. Por lo tanto, la integral de -3 a 3 de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado de dx
es igual a 9 pi medios. Y este de acá sería el área pues, que encontramos. Esta sería la respuesta. Bueno, chicos, entonces este sería el último problema de la clase de hoy. Antes de retirarnos, voy a pasar lista